en materia de desapariciones forzadas. ¿Le crees, Mario? ¿Le crees al Pacto por México? ¿Le crees a estas promesas, estas muestras de voluntad política en pro de los desaparecidos? Pues más que creer, yo creo que no hay que esperar más que pactos que realmente maquillan y medio embellecen o quieren ocultar todo el pasado de los sistemas que han, o de los poderes que han estado detrás de estas desapariciones, ¿no? Porque curiosamente, en muchos países de América Latina se ha logrado llevar a cabo o llevar a sentenciar a todos aquellos personajes que intervinieron en las desapariciones políticas, en las desapariciones que hubo en esos países, desde Argentina hasta El Salvador, ¿no? Algunos personajes centrales de las desapariciones que hubo en aquella época de los 70 a los 80, pues han estado en el banquillo, aunque sea, ¿no? Curiosamente en México no se ha logrado sentar a nadie. La propuesta que hubo con Nazar Haro, que fue yo creo que uno de los personajes más principales en el sentido de la ejecución, que quede muy claro, la ejecución, porque acuérdense que atrás de Nazar Haro estaban todos esos personajes políticos y parte de la clase que está en el poder, ¿no? Porque no hablamos de ellos. Ellos siguen detrás del poder, sin embargo, cambiamos sexenio tras sexenio y ellos siguen atrás del poder oligárquico que maneja la política mexicana y curiosamente, pues a ellos no les pasa nada, ¿no? Y podríamos mencionar a cientos y miles de personajes que siguen viviendo detrás de esa cortina. Y mencionamos a los panuchos y a los priistas y a los perredistas, sin embargo, no hemos logrado subir a nadie a un banquillo y acusarlo verdaderamente, oye, tú desapareciste a mi hermano, o tú desapareciste a esto, ¿no? Y si se fijan, aquí en México nomás es puro, por eso cuando hablo del maquillaje es así que muy aparente todo, porque en la realidad nunca hemos llegado al fondo, ¿no? Héctor. Sí, lo primero que se tiene que hacer si el gobierno tiene voluntad política es presentar a los desaparecidos. O sea, la primera muestra de voluntad tendría que ser eso, presentar a los desaparecidos o informar el paradero real de todas esas personas que han desaparecido desde los 60 hasta la actualidad. Porque públicamente no hay una base de datos de los desaparecidos, pero sabemos que los órganos de inteligencia lo tienen. Ellos tienen y saben exactamente a quiénes desaparecieron, cómo los desaparecieron y dónde están. Está perdida la lista, ¿no? Se perdió la lista en la PGR. E inclusive juegan a eso, ¿no? En ese sentido público, pero ellos tienen sus registros, ¿no? Y la experiencia argentina, brasileña, peruana nos dicen que ellos tienen registrado absolutamente todo. Entonces la primera muestra de voluntad del gobierno de Peña Nieto sería presentar con vida a los desaparecidos. Segundo, crear los instrumentos jurídicos que impidan que continúe con la práctica de desaparición forzada. Y hay algunas cosas también que podrían hacer, no hay un protocolo de búsqueda inmediato para que una vez que una persona presente una denuncia sobre desaparición forzada, se comience a investigar, no hay protocolos de búsqueda. Segundo, no hay un banco de ADN confiable en el cual las familias puedan, con toda la confianza del mundo, dar su ADN. Lo que están haciendo ahorita es pedir el ADN de familiares, entregan restos de personas que está demostrado que la mayoría de veces ni siquiera concuerdan el ADN entre los restos que entregan con los familiares que están buscando, ¿no? Y no se trata de creerle o no al gobierno entrante, simplemente que comience a resolver esta problemática y en la medida que empiece a resolver vamos a comenzar a creerlo. Actualmente ni siquiera está colocado en el Congreso la discusión de la ley contra la desaparición forzada. E inclusive en la propia ley de víctimas no hay un capítulo especial que esté tratando la complejidad de la desaparición forzada, porque la reparación integral no solamente tiene que ver con un recurso monetario, tiene que ver con las afectaciones psicosociales, con las afectaciones comunitarias y con, sobre todo, garantizar que no se vuelva a repetir el hecho. Entonces, desgraciadamente, el anuncio de que no se va a modificar sustancialmente la política de seguridad de Calderón,
pues es una gran preocupación para todos los defensores de derechos humanos, porque lo que estamos viendo es que van a continuar de una manera mucho más fina y más compleja las desapariciones forzadas en el país. Y por ejemplo, vimos que también con esta eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública en una supersecretaría, también se regresa un poco a este modelo de la Dirección Federal de Seguridad que había en los años de la Guerra Sucia. ¿Qué garantía tenemos y los defensores de derechos humanos, las personas que están en una oposición política y que llevan a cabo todos estos movimientos sociales, qué garantía hay también de las desapariciones forzadas, aunque el gobierno pueda hacer algo si se está regresando a un modelo que fue represor en ese momento? O sea, ¿qué garantía tenemos de estas declaraciones de una búsqueda por los desaparecidos? Por parte del gobierno no tenemos ninguna garantía. La única garantía la tenemos como movimiento social, como movimiento de derechos humanos. Es la única forma en la que vamos a poder frenar estas prácticas. Hay inclusive una ley que protege a defensores y a periodistas, ¿no? Hay una ley que protege a las víctimas. Hay una reforma constitucional en materia de derechos humanos y aún así se ha incrementado a nivel general las violaciones a derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos esperar que la autoridad por sí misma cumpla con sus obligaciones de ley, porque estamos viendo que su política es otra. Va a depender del movimiento social, de la organización de la sociedad, el frenar por lo pronto estas políticas de Estado que están lesionando al pueblo de México y poder revertir, o sea, cambiar las estructuras de gobierno que están permitiendo estas mayor violaciones a los derechos humanos. O sea, depende del movimiento organizado que tanto no podamos frenar estas políticas de terror. Si no, la amenaza siempre es que todo quede en letra muerta, ¿no? Si no existe ese paso. Pues es innecesario, ¿no? Debería ser innecesario la publicación de una ley general de víctimas, de una ley específica de desapariciones forzadas. O sea, estas son cosas que no deberían de pasar. Más en tu experiencia, ¿cuál es lo que...? Y yo creo que más que volver al pasado, recuerden que el Estado aprende de los errores que se cometen y todo esto se va tecnificando, se van preparando mejor. Y si ese tipo de desapariciones anteriormente, pues acuérdense que muchas veces después de las desapariciones, con todos los ejemplos que tenemos en América Latina, pues ha habido también muchas muertes, ¿no? De compañeros que han matado, que les han hecho supuestamente murió en un choque, o que se le pasó esto, o que se suicidó. Y hay muchas técnicas, ¿no? De la misma, yo creo que la clase aprende, y por supuesto, como decía el compañero, la única manera más bien, y a la vez de detener y de frenar esto, la desaparición forzada, solamente el movimiento social, que logremos aglutinar a todos los sectores por esa sola demanda, ¿no? Alto a la desaparición forzada, alto a tanto asesinato. ¿O acaso, pregunto yo a las autoridades, no tiene derecho ese personaje que andaba vendiendo, o no tiene derecho a que se le meta un proceso legal? Y de repente, pues, amaneces diario y ves el periódico y 10, 12, 15, 14. O sea, sigue la misma política represiva que impuso Calderón. ¿O está detrás quién? Pregunto, ¿no? Los gringos, que nos imponen este tipo de medidas, que puede ser, no se vayan tan lejos, porque los gringos, recuerden que ellos participan y tienen políticas de, a ver, vamos a seguir y vamos a acabar con esto, y vamos a tratar de implementar esa famosa ley tolerancia cero, etcétera, etcétera. Dice uno, ¿por dónde vamos, no? Y sin embargo, te digo, yo creo que lo único que puede frenar esto es un movimiento en donde logremos esta demanda, ¿no? Alto a las desapariciones y a los asesinatos, ¿no? Impunes que están sucediendo en la República Mexicana, ¿no? Tenemos un último video, México, secuestros y desapariciones, esperemos sea de su agrado. Bueno, pues otro punto que se nos escapaba quizás, ¿no? La criminalización también de las personas que son víctimas de desapariciones o secuestros. Llegamos a la parte final del programa. Por favor, nada más a manera de conclusión, Mario. Pues yo creo que, como decíamos anteriormente, lo único que nos queda es seguir denunciando
tanto las desapariciones, los crímenes que está cometiendo el Estado, en aras de qué, de formar con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos una organización tal que logremos terminar con esta práctica, ¿no? Se ve muy difícil, sin embargo, pues yo creo que si fuera fácil, pues todos le entrábamos, ¿no? Pero también nosotros, a la vez que estamos dentro de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tenemos esa conciencia y esa solidez en seguir avanzando para consolidar un verdadero movimiento que logre terminar con esta práctica, ¿no? Y lograr eso, ¿no? Terminar con la práctica y más que las leyes y más leyes y más leyes, no. Yo siento que es con un movimiento único para lograr terminar con esta práctica de desaparición forzada. Bien, Héctor. Pues igualmente a la sociedad en general, al movimiento 132, que se sumen a esta campaña nacional contra la desaparición forzada, que adopten a los desaparecidos como uno de los suyos, que enarbolen en cada marcha, en cada mitin, en cada red social, que los desaparecidos son de todos, que tenemos que solidarizarnos con las familias y que tenemos que luchar por justicia, por verdad y por memoria. Muy bien. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. También le agradezco a mi compañero Francisco Lecona por esta emisión. Nosotros nos vemos en la próxima emisión del programa de Todos Somos 132. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.